Dios es bueno, Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Gloria a Dios. Hoy vamos a ver lo que produce el ayuno y la oración en los líderes. Ese es el tema de hoy. Y declaremos que Dios es bueno y fiel. Oramos, digámosle, Señor, produce grandes milagros en nuestras vidas. Por favor, Señor, llena del conocimiento y de tu gracia a este pueblo que te busca con todo su corazón. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios es fiel. En Isaías 58, 5 al 6 dice, ¿es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso que se incline su cabeza como junco para que se acueste en un cilicio y ceniza? ¿Llamaréis a este ayuno y di acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo y dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo. Gloria a Dios. Ese es el número 1. Vamos a ver que cuando ayunamos, todo líder aprende a humillarse delante de Dios, porque Dios ahí está botando toda altivez de corazón. Entonces todo líder debe aprender a humillarse delante de Dios y no debe estar altivo delante de nadie, porque esa sencillez de corazón lo va a hacer caminar y prosperar en su vida espiritual. Por eso es que no debemos proceder con hostilidad, con arrogancia, porque el ayuno, el Dios lo pone para que nos humillemos delante de su gracia. Segundo libro de Crónicas 7:14 dice, y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces los oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces mire qué importante, porque dice, si se humilla mi pueblo. Entonces quiere decir que Dios no quiere un pueblo altivo. Dios anda buscando un pueblo que sepa humillarse delante de su gracia. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Nosotros aquí acabamos de invocar a Dios. Entonces necesitamos tener sencillez de corazón, humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Y dice, y oran y buscan mi rostro. Pero también nos dice que debemos volvernos de nuestros malos caminos. Y podríamos poner un mal camino, es enojarse contra el hermano, es estar peleando entre la familia. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso nos está observando. Debemos ser buenos líderes y mantener el gozo y la paz que solo Dios puede dar. Porque la Biblia dice que debemos ser sazonados con paz. Entonces yo me imagino una olla de frijoles, ¿verdad? Mire qué tremendo que todos los frijolitos, si usted se los agarra uno por uno, está bien sazonadito de sal. Ni le falta ni le sobra. Así es el pueblo de Dios. Debe estar bien sazonadito con la paz de Dios. Y cuando tiene paz, dice que para pelear se necesitan 2. Pero no debemos pelear. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está invocando al Todopoderoso y se vuelven de sus malos caminos, dice. Entonces nos va a oír el Todopoderoso. Entonces va a oír. Y también dice desatar las ligaduras de impiedad. Nosotros moramos mucho tiempo en la impiedad. Yo no sé cuántos han nacido en el Evangelio, pero los que no nacieron en el Evangelio nacimos bajo las ataduras del enemigo. Y buscamos en ayuno y oración para que se rompan todas esas ligaduras de impiedad. Por eso Job dijo, enséñame lo que no conozco que he hecho mal. Y también lo dice el salmista en uno de los salmos, enséñame lo que yo no he hecho bien, para aprender
porque no nos podemos confiar de nuestro corazón, porque nos puede fallar. Y entonces quiere decir que cuando en nuestro corazón estamos revisando todo este tiempo, que no haya impiedad, entonces vamos a ser justos y vamos a ser íntegros. Y la palabra de Dios va a enderezar nuestro camino. Porque si ustedes se dan cuenta, en este tiempo de pandemia, todo el pueblo que se retiró y no quieren ya nada con Dios, están bien complicados en sus almas. Y como decían Jorge el domingo, ¿verdad? Verlo a través de la pantalla con palomitas y Coca-Cola no es lo mismo que venir a buscar al Dios Todopoderoso y llenarnos de su palabra, llenarnos de su unción. Poderoso es nuestro Dios. Por eso sí debemos platicar con Dios y aplicar siempre esa palabra. Dios nos va a mostrar el camino por el que debemos andar. Siempre lo va a hacer. Entonces nosotros atendamos la voz de Dios, escuchemos bien lo que Dios, porque a cada uno nos dirige por diferentes caminos. Yo siempre le he contado que antes de convertirme, Isauro me dice, el apóstol Isauro, ¿verdad? Me dice, el viernes vamos a ir a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ya lo encontré. Y todo ese día, toda esa semana, me aparecieron diferentes religiones, pero qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad que llegaran diferentes religiones para hacerme tornarme a cualquier religión. Cuando llegué a la iglesia, yo le pregunté y le dije, Señor, muchos me han dicho que ellos son el camino. ¿Qué debo hacer? Yo estaba buscando con todo mi corazón al Señor. Y entonces ahí me dijo Dios, me habló por una profecía. Por eso las profecías cuando se dan, se deben dar con toda claridad, para que todos los escuchen. Porque ese día a mí Dios me habló y me dijo, bien has dicho, hija mía, hay muchos caminos, pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí me abracé de este evangelio de gloria. Ahí empecé entonces mi carrera delante del Todopoderoso. Por eso dice su palabra en Romanos 11:26, así todo Israel será salvo, como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Ahora aquí sería la impiedad de nosotros, sus hijos. Cuando yo vengo a cantar con los niños, dice, Él es el poderoso de Israel. Pero yo no lo canto así con nosotros. Yo le digo, Él es el poderoso de Nuevo Pacto, porque nosotros hemos visto al Todopoderoso. El Dios del cielo y de la tierra se nos ha mostrado de una manera gloriosa. Por eso es muy importante el ayuno, porque el ayuno va a romper con todo aquello que nosotros pensamos que ya no existe. Fíjese que yo me fui convertida a mi casa y ahí sentí, pero literalmente, unas cadenas que me ataban mis manos. Mi familia no había sido convertida y yo en ese momentito sentí, pero hasta lo frío de las cadenas. Pero en el nombre poderoso de Jesús le dije a Satanás, escrito está, soy libre por la sangre de Jesucristo. Y mire, bien sentí cómo se rompieron las cadenas. Porque a veces pensamos que no hay nada ya en nuestra vida. Hay que revisar muy profundamente. Hay que ver que no haya nada. Entonces en 2 Timoteo 2:16 nos da un ejemplo y nos dice, nos pide de favor, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas, dice, conducirán más y más a la impiedad. Por eso que cuando nosotros vamos a los retiros con mis hermanas, a veces son 2 horas, 3 horas de camino. Vamos cantando, vamos orando y no vamos platicando tonteras. Redimimos el tiempo, porque así es como nos lo está diciendo la palabra.
Evita las palabrerías vacías y profanas. Debemos siempre ser guiados por el Espíritu Santo para cuando no estemos diciendo buenas palabras. Ayunemos, hermano, ayunemos y clamemos delante del Señor. Fíjese que me impacta a mí siempre cuando estoy leyendo a Moisés, porque Moisés dice que fue el hombre más humilde de todos los hombres de ese tiempo. Fue el más humilde. ¿Pero por qué fue el más humilde? Porque ayunó 40 días y 40 noches. Yo no sé cuánto tiempo ha ayunado usted, pero él llegó a ser muy humilde. Ese peso de gloria cayó sobre su corazón. Ayunar 40 días y 40 noches, eso requiere de la gloria de Dios para soportar y para estar más que vencedores. Eso fue precioso leerlo. Y en Génesis 33:11 nos lo dice. Acostumbraba el Señor, mire lo que le dejó, ese peso de gloria que le dejó a Moisés. Acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba del campamento, su joven ayudante Josué y Jonum no se apartaba de la tienda. Pero mire qué maravilloso cuando ayunamos. Usted y yo podemos ayunar un día. No hay que hacer un cuarto de ayuno, ni la mitad de un ayuno. ¿Cuál es un cuarto de ayuno? Que uno cena, desayuna, no desayuna y luego almuerza. Eso es un cuarto de ayuno. Fíjese qué debilidad más profunda la que tiene nuestra alma. Nosotros deberíamos de estar ayunando un día completo por lo menos. Tal vez no llegar a lo que Moisés hizo, ¿verdad? 40 días, fíjese, 40 noches. Solo Dios lo pudo sostener de una forma poderosa. Pero cuando uno decide hacer el ayuno delante del Todopoderoso, Dios nos va a hablar cara a cara. Dios va a notificar sus deseos a nuestras vidas. Eso es precioso verlo en la palabra. ¿Qué le quedó a Moisés? Esa gloria de Dios, a hablar cara a cara. Solo él podía haberlo hecho. Como dice el apóstol Isauro, ¿verdad? Pude ir al cielo y pude ver los ángeles, pude ver, pero ¿por qué lo ha visto él así? Porque es un hombre íntegro, un hombre honrado, un hombre cabal, y se lo digo yo, que casi no lo conozco, ¿verdad? Pero mire, ese varón de Dios es un hombre honrado, precioso, y yo le digo que no se me muera, por favor, que siga siendo así, sea siendo mi ejemplo, porque siempre que ya les contaba, ¿verdad?, que cada vez que hemos viajado juntos, el Señor les revela cosas bien gloriosas y me dice: Elvita, nota, Dios me está hablando. Y yo entiendo que es el momento de ir a encontrarnos con Dios y de recibir su palabra. Entonces Dios querrá hablarnos cara a cara. Sí, pero ayunemos, por lo menos un día en la semana. Ya serían 4 días durante el mes, pero no cuartos de ayuno ni medio ayuno, porque medio ayuno es no cenar y llegar al almuerzo, ¿verdad? Como que ya hicimos una rutina, no sé, pero primero Dios, usted se esté ayunando y ayunando un día completo. Y primero Dios, el Dios Todopoderoso, le va a hacer ayunar 2 días. Ese es el deseo de nuestro corazón, que todo este pueblo aprenda a ayunar y pueda entregar su vida delante del Señor. Y un día Dios le va a hablar cara a cara. En Éxodo 34, 8, 9 dice: y dijo ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, perdona nuestra iniquidad, perdona nuestro pecado y tómanos por posesión tuya. Entonces
se nos ha estado hablando de recibir la gracia de Dios sobre nosotros. Porque si tenemos la gracia de Dios, vamos a aprender a ayunar con facilidad. Se nos va a hacer bien fácil ayunar. No vamos ay, hoy tenía ganas de pupusas, ¿verdad? Hoy es el día de mi sopita de gallina. No, vamos a estar pensando, más adelante no vamos a poder disfrutar. Pero sí es necesario, porque va a dejar un peso de gloria en nuestras vidas el ayuno. El ayuno es muy importante porque ve un corazón humillado, ve un corazón no altivo, ve un corazón dispuesto a hacer cambios en su vida. En el tiempo que nosotros trabajamos, 5 años trabajamos en el ayuno todos los sábados. Y a veces nos tocaba ir de una vigilia. Estábamos jóvenes, ¿verdad? Todavía seguimos jóvenes, pero en ese tiempo, ¿cómo disfrutábamos? Porque íbamos de una vigilia al ayuno. Y del ayuno agarrábamos camino para que Isauro iba a predicar. Hasta como a las 9, 10 de la noche ya nos íbamos a descansar. Pero era un deleite, era un placer y disfrutamos mucho ver la liberación, cómo los demonios escapaban de los hermanos, cómo eran libres, porque también nosotros estábamos en ese ayuno y le servíamos al Dios Todopoderoso con gran misericordia. Dios nos trató en ese tiempo de esos ayunos. Y ahí seguía yo ayunando entre semana, ¿verdad? Porque ya le he contado que Isauro viajaba y salía a todo el país de Guatemala por medio del trabajo, pero es bien importante. Y dice en Éxodo 34, 28, y Moisés estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches. Mire qué precioso, porque dice, no comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto y le dieron los 10 mandamientos. Dice, no comió pan ni tomó agua. Porque una vez me comentaron que estábamos en ayuno y dice un hermano o una hermana, vengo en ayuno y se tomó un café. Eso no puede ser. Tenemos que ayunar, abstenernos de comida. Son 24 horas, hermano. Tenemos que aprender. Ánimo, podemos hacerlo. Ánimo, deberíamos llegar a hacer 2 días de ayuno. Empecémoslo el sábado y terminémoslo el domingo por la tarde. Eso sería glorioso. ¿Por qué? Porque aquí lo declara, 40 días no comió pan ni tomó agua. ¿Y qué Dios le reveló? Solo los 10 mandamientos, fíjese. Solo los 10 mandamientos. Pero poderoso es nuestro Dios para llenarnos y bendecirnos con su preciosa palabra. Por eso le comentaba, dele la gloria al Dios Todopoderoso. Por eso le comentaba a usted el texto que le di de Oseas 2:1. Ha subido el destructor contra ti. Monta guardia en la fortaleza, cíñete los lomos, vigila tu camino. ¿Y cómo vigilamos nuestro camino? Ayunando. Porque si ayunamos, Dios nos va a dar revelación, así como lo hizo con Moisés. Dios nos va a revelar. Vamos a ser más sensibles, porque este ayuno lo hacemos dedicado a la gloria y a decirle, Señor, vengo a humillar mi corazoncito. Yo no estoy perfecto. Y fíjese, tenemos que caminar de la niñez a la madurez y a lo perfecto. Yo no sé en qué etapa usted va, pero sí tenemos que dejar de ser niños espirituales, porque los niños espirituales, dice, solo les gusta la lechita, la palabra que se les da. Pero el maduro busca la palabra revelada. Se encuentra con el Todopoderoso. Le revelan la palabra. Busca la palabra. Anhela ser más de Dios. Tiene más conocimiento. Está lleno de sabiduría. Ya lo vamos a ver más adelante.
Y en Nehemías vemos que el día 24 de este mes dice, se congregaron para pedir protección por los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Nosotros no vamos a ir a echarnos polvo, pero mire, ¿para qué se reunían ellos? Para clamar, pedir perdón por los pecados, para suplicarle al Dios del cielo que llenara sus vidas de su gracia, de su misericordia, para pedir por los hijos. Nosotros tenemos que seguir pidiendo por nuestros hijos, tenemos que seguir pidiendo por nuestra familia, tenemos que invocar el nombre del Señor y tenemos que aprender a hacer ayunos, pero si no hagamos un cuarto de ayuno ni la mitad del ayuno, ¿verdad? Aprendamos. Y también en Esdras 8:21 dice que proclamaron ayuno junto al río de Ahava, un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios, implorar por Él un viaje feliz para nosotros y para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ellos estaban pidiendo protección del enemigo. Nosotros no tenemos enemigos de carne y sangre, pero hay enemigos terribles, poderosos, que están ahí al acecho. A veces aquí se levantaban hermanos diciendo que veían potestades, queriendo meterse a la iglesia. Así que sí hay un enemigo que no quiere que vayamos al cielo. Por eso debemos cuidar muchísimo nuestra vida espiritual, porque vamos camino al cielo y cualquier error nos puede desviar del camino. Por eso dice su palabra, no mires a la derecha, no mires a la izquierda, sigue caminando recto. Y en ayuno, el ayuno es importantísimo. Tiene un peso de gloria maravilloso. Ya lo vimos, ¿verdad? Podemos ver a Dios cara a cara. Podemos ver a Jesucristo. Porque el apóstol Isauro dice que aquí en la iglesia pudo ver los pies de Cristo y los vio con las señales de los clavos, ya sanados, ¿verdad? Pero le vio las señales. Entonces podemos tener revelación de nuestro Señor Jesucristo. Anhelémoslo, pidámoslo con todas nuestras fuerzas. También si ayunamos nos van a dar dones, porque los dones vienen no por el ayuno, pero sí viene por ese peso de gloria y porque nos gusta invocar a Dios de una manera poderosa. Entonces el ayuno también ayunaron los en Esdras 8:21 para tener un viaje muy feliz. Y nosotros debemos ayunar para tener un viaje muy feliz para los cielos. Aquí en la tierra es que vamos a ayunar, por eso aprovechemos bien el tiempo. Allá arriba ya no va a haber necesidad de ayunar, pero aquí sí. También tenemos la oración. La oración la vemos también en Nehemías 9, Esdras 9 y Daniel 9. ¿Y por qué oraron ellos? Oraron para que el pueblo estuviera lleno. Suplicaron delante de Dios en ayuno, cilicio y ceniza. Y hicieron confesión ante Dios y dijeron: ay, Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que aman y guardan tus mandamientos. Rogaban al Dios del cielo por todos los pecados del pueblo. Porque sí, a veces hay pecados en el pueblo. Un día el apóstol Isauro recibió la información de parte de Dios para todas las jovencitas y les dijo: si siguen en el pecado, van a tener fruto de su pecado. Y de repente muchas jovencitas resultaron embarazadas. ¿Qué pasó? Estaban en lo que no era correcto. Por eso nosotros oremos por todo el pueblo del Señor. Invoquemos el nombre de Dios. Saquemos a luz y a vergüenza todo pecado, porque la palabra, en su palabra así nos dice: Dios escucha desde los cielos, el lugar de su morada.
Él escucha nuestra oración, nuestras súplicas. Sus ojos siempre están abiertos. Eso es poderoso, hermanos. Porque cuando Dios me ha hablado, me dice, Elpita, conoce nuestros nombres. El Dios Todopoderoso tiene ojos para verlo a cada uno por nombre. Y nos conoce a cada uno por nombre. Así que no hagamos nada de lo que a Él le pueda causar tristeza. Porque cuando a Él le causamos tristeza es cuando no nos estamos portando bien. Y cuando no nos portamos bien es porque no hay fortaleza en el corazón. Quiere decir que el ayuno nos llena de fortaleza, nos llena de conocimiento, nos llena de poder, nos da su fuerza. Qué hermoso es ver a Dios fortaleciendo un alma y por eso no van a caer. A mí siempre me llama la atención y siempre me ha gustado Josué, porque Josué, Dios le dice, esfuérzate, sé valiente, pero te mando que te esfuerces y que seas muy valiente, le dice. Y nosotros también debemos esforzarnos y ser valientes. Por eso les decía de nuevo ese texto, que revisemos nuestros caminos todos los días de nuestra vida, porque no debemos estar pensando que ya estamos perfectos. Dios del cielo nos tiene que revelar situaciones que no estén correctas en nuestra vida. Entonces sí tenemos que orar. Y tenemos que orar día y noche. Tomemos tiempo para orar. Me gustó mucho porque mi nuera me dice, me estaba diciendo hoy que veníamos de camino para el colegio. Me dice, Manelvita, me dice, pongámonos de acuerdo y oremos toda la semana. Yo no le iba a decir que no, ¿verdad? Claro que sí, le digo, oremos. Tenemos un retiro y nos toca predicar. Entonces me puse ya de acuerdo con ella y vamos a estar orando toda la semana, porque el que tiene oración y súplica, Dios la oye, la conoce y hace justicia. Por eso dijo Jesús, dijo a los espíritus inmundos, solo salen con oración y ayuno. Por eso mirábamos muchas liberaciones en esos años que caminamos en los ayunos, vimos las liberaciones, vimos jovencitos. Conocí ahí a un joven que él le pidió a Satanás poder, fuerza, y dice que él llegaba y rompía los rieles de los trenes. Él había llegado a romperlos, pero en eso conoció a Jesucristo como su Señor y Salvador y entendió que eso era malo lo que había hecho. Y empezó a ir a los ayunos. No fue fácil ser libre, pero ahí lo empezó a liberar el Señor. Hay cosas que nos parecen que son correctas, preguntémosle a nuestro Padre Celestial y hagamos oración y ayuno. Porque si lo pedimos conforme a su palabra, el Dios Todopoderoso va a hacer su voluntad en nosotros y va a dejar ese peso de gloria. ¿Por qué lo va a hacer? Porque el Dios quiere que todos oremos. ¿Se recuerdan de sus discípulos? Él los puso a orar, ya les había dicho que tenían que orar. Él se quedó orando porque el Señor Jesús oraba. Y oraba en todo tiempo, oraba durante toda la noche, dice que oró al Señor para poder llamar a los 12 discípulos, porque estaba observando, mire, a veces uno lee la palabra y pasa por alto, ¿verdad? Estaba leyendo la palabra y las multitudes seguían a Jesús. Si los hombres eran 5,000 y las mujeres, ¿cuántas las mujeres serían? Si las mujeres a veces nos multiplicamos entre los grupos, ¿verdad? Y los niños. Fíjese cuánta gente seguía al Señor Jesús para oír su palabra, para recibir milagros. Por eso dice que el Señor Jesús siempre, desde el temprano hasta el anochecer, tenía misericordia de todos y les daba conforme a su petición. Eso es hermoso verlo en la palabra. Por eso tenemos que estar orando y ayunando. Y después ahora esto es bien tremendo.
Yo no lo he logrado entender, pero así fue. Jesús, después de que fue bautizado, fue llevado al desierto. Y Jesús nos da el ejemplo, ayunó 40 días y 40 noches también. Pero en ese momento, y usted y yo hemos leído, ¿quién le sale al encuentro? El diablo. Y vio que tenía hambre, porque ya 40 días y 40 noches de estar en el desierto y de estar clamando y pidiendo al Dios Todopoderoso la capacidad. Por eso es que debemos ayunar y orar, porque ahí nos viene la capacidad y el poder del Espíritu de Dios, porque ve nuestro corazón humilde. Porque cuando no ayunamos y no queremos ayunar y no lo proponemos en nuestro corazón, no le estamos agradando a Dios, porque Él sí está pidiendo que nosotros ayunemos y oremos. Pues a sus discípulos los puso a orar, les dijo, quédense aquí orando. Yo ya dentro de poco voy a ser entregado para ser decapitado, para ir a morir a la cruz del Calvario. ¿Y qué pasó? Los encontró durmiendo. Y ahí es donde les dice, ¿no habéis podido velar 1 hora conmigo? 1 hora, fíjese. Pero debemos orar con entendimiento, con conocimiento. No debemos estar pensando, ¿a qué horas termino de orar? ¿Y a qué horas voy a terminar? ¡Ay, tengo que salir! No, no debemos pensar así. Debemos dedicarnos a la oración. Y interceder y tomar nuestras conciencias, nuestras mentes deben estar purificadas, tienen que estar conciencias limpias. ¿Y cómo tenemos una conciencia limpia? Cuando oramos, porque dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces la oración, en Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Pero qué le respondió él? Pero él en el verso 4 dice, pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que en los ayunos se da palabra, se da alabanza, porque no solo de pan viviremos. Tenemos que vivir de la palabra poderosa que sale de la boca de Dios. Y nosotros, fíjese que yo le agradezco a mi Señor y le agradezco con todo mi corazón, porque cuando comencé mis primeros años caminamos en el Evangelio, se puso conmigo una amiga y me dijo, yo la quiero guiar en este Evangelio. Tengo algunos años más que usted. Y me dijo, oiga, discierna, aprenda a discernir cuando un predicador está lleno de revelación, lleno del Espíritu Santo, y cuando un hombre no conoce nada del Espíritu de Dios. Y puse mis oídos atentos, tan atentos que podía discernir. Y ella siempre se sentaba a la par mía y me decía, oiga, este está lleno del Espíritu, llénese de esa palabra. Y a comer esa palabra. Entonces sí, hermanos amados, un líder debe ayunar, debe orar, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino que tiene que aprender a ayunar y a orar. Tenemos, ¿verdad?, que aprender a hacerlo. Y en Todopoderoso. Y entonces también le dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ahí está el rema de Dios para cada uno. Y el Señor Jesús también en el 4:7 le dijo, a Jesús le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Quiere decir que tenemos toda autoridad cuando el enemigo quiere meter pensamientos negativos. ¿Y para qué vas a ayunar si a ti te da hambre? Reprendamos esos pensamientos, porque cuando uno decide con todo su corazón ayunar,
siempre viene ese pensamiento. ¿Y para qué vas a ayunar? ¿Para qué vas a aguantar hambre? Nos dicen, ¿verdad? Pero nosotros vamos a responder como el Señor Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, y digamos, nosotros somos hijos del Altísimo Dios y no nos vamos a obedecer tus órdenes. Tenemos que aprender a ayunar y a orar, porque ese peso de gloria va a ser poderoso en nuestras vidas. Fíjese que cuando trabajaba con niños, tenía una compañera que siempre me decía: ayunamos el próximo domingo, ayunemos, le decía. Y llegábamos en ayuno, pero era maravilloso. ¿Por qué era maravilloso? Porque nos revelaba el estado de los niños el Señor. Nosotros no podíamos entender las preocupaciones de un niño si no venía la palabra de Dios revelándonos. Y ese peso de gloria caía sobre nosotros. Y nosotros podíamos decirle, y amábamos al jovencito: venga, jovencito, usted tiene este y este problema. ¿Y quién se lo dijo? Era lo primero que decía. Fíjese, no le decía: el Señor lo reveló. No diga quién se lo dijo. El Señor nos lo ha revelado. Y el Señor quiere, y ya le dábamos las estrategias que el Señor nos había puesto para darle. Pero también el Señor poderoso es para revelarnos cómo está la condición, no solo de los adultos, pero no para vanagloria, sino para darle una palabra de poder, una palabra para que lo logre sacar de ese estado. Un día venía un niño muy triste, ya lo había visto yo en mis sueños. Venía muy triste, y entonces me le acerqué al niño y le pregunté: ¿por qué estás triste? ¿Y cómo lo sabe? Me dice: porque te soñé anoche, le dije. Te vi muy afligido. ¿Por qué estás triste? Y entonces me dijo: porque mi papá está en la cárcel y cada vez que lo voy a ver ya no tiene la misma actitud conmigo. Ahora estoy triste porque yo quiero ir a verlo, pero no encuentro a mi papá. Entonces le di la explicación que Dios me había dado. Pero tienes un segundo papá, le dije: el Todopoderoso, el que cuida de tu vida y el que me reveló que tú estabas triste. Ahora ya entiendo por qué. Lo llamé, oré por él, y qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Cuando se puede sacar de un problema a un niño. Eso es precioso. También tuve la experiencia en la oración y en el ayuno. Se me facilitaba más. Había un bebecito que tenía una cara tan enojada y solo tenía 1 mes de nacido. Y empecé a platicar con él y le pregunté que qué le pasaba. Y en el lenguaje, un lenguaje muy especial, porque Dios nos ha dado un lenguaje especial, el lenguaje del Espíritu. Y me dijo: ¿y yo qué culpa tengo? Me dijo: si mi mamá tuvo un problema en un accidente y yo estaba en su vientre y sentí todo su temor, ahora le tengo miedo a todo, me dijo. Y yo me quedé sorprendida de ver ese lenguaje de ese muchachito. Pero en ese tiempo ayunábamos, orábamos, y entonces puedo entender que el peso de gloria cae sobre los que aman la palabra. Y de hecho, ¿verdad? Nosotros estudiamos la palabra con mi esposo todo el tiempo. Y ese día el Señor me dio palabras de vida para ese niño de 1 mes, fíjese, de 1 mes. Y el Señor me dio palabras de vida. El que habita al abrigo del Altísimo, le dije, morará bajo la sombra del Omnipotente. No tengas temor. Tú eres un hijo de Dios, no puedes tener temor. Y ahí entendí que todos los niños en el vientre, lo mejor es enseñarles la palabra, enseñarles que hay un Dios de todo poder. Ese es el ejemplo para todos, porque dice la Biblia, volviendo a lo del Señor Jesús, en el 4:8, otra vez le llevó el diablo a un monte
muy alto y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos. En el verso 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces el Señor Jesús pudo enseñarle a todos sus discípulos. Mateo 6, 9 al 12 nos dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre que estás en los cielos. Nosotros siempre tenemos que declarar que nuestro Padre Celestial está en los cielos, porque cuando lo hacemos público le estamos diciendo a potestades y principados: yo estoy adorando a un Dios de poder, yo estoy orando a un Dios de poder, y debemos creerlo. Dice: seas santificado sea tu nombre, venga tu reino. Cuando le decimos a Dios: venga tu reino, Él se establece con las riquezas de su gloria, porque el Dios Todopoderoso tiene muchas riquezas para nosotros, pero no las riquezas de este mundo. Debemos pedir primero las riquezas de los cielos, porque debemos ser enriquecidos. ¿Se recuerda del joven rico? Era muy rico y el Dios Todopoderoso le dio la oportunidad de ser salvo. Pero ¿qué dijo? ¿Qué le preguntó él? Señor, le dice: ¿cómo hago para ganar la vida eterna? Entonces tienes que dejar de hacer lo malo, tienes que ser buena gente, tienes que servir. Todo eso lo he hecho desde mi juventud, le dijo. Vaya, entonces ven, sígueme. Pero ¿qué pasó? Tenía entronada la riqueza en su corazón y no le permitió a Dios, mire qué tremendo, no le permitió que las riquezas de su reino se establecieran en su corazón. Todo discípulo, todo líder en la obra del Señor debe estar enriquecido espiritualmente, porque cuando se enriquece espiritualmente, ninguna tormenta le va a afectar. Van a venir las tormentas y van a decir: hay que disfrutar esta tormenta, porque allá en el cielo no habrán tormentas. En el poderoso Dios vamos a confiar. Todo líder debe ayunar y debe orar, porque va a enriquecer su vida espiritual. Y no solo eso, ¿verdad? Va a empezar a tener revelación tras revelación. El Dios Todopoderoso es así. Y dice: venga tu reino. Primero, fíjese, venga tu reino. Y luego dice: hágase tu voluntad. ¿Cuántos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos están dispuestos? Todos debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, Él se agrada. Ah, ¿quieres hacer mi voluntad?, le dijo a ese joven rico, ¿verdad? Pero no quiso hacer su voluntad. Entonces debemos practicar hacer la voluntad de Dios. Si dice la voluntad de Dios es: pero no se enoje, entonces no se enoje. Empiece a practicar fidelidad, empiece a practicar gozo, empiece a practicar alegría en su corazón, pero no enojo, porque ya ve que el enojo es fruto de la carne y no debemos agradar la carne, debemos caminar en el Espíritu, porque los que caminan en la carne pronto estarán a desaparecer de esta tierra, porque Dios no les va a permitir seguir ser abundados en la carne. En la Biblia nos habla de que los filisteos hicieron guerra con Israel. ¿Y quiénes eran los filisteos? Son figura de la carne. ¿Y qué es lo que nos está ofertando el enemigo todos los días de nuestra vida? Estar enojados, ser simples, murmurar, pero nada de eso debemos proponernos. El pecado está a la puerta, pero nosotros, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, vamos a huir. Y entonces tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Así como se hace en la tierra, así también en el cielo. Así dice su palabra. Y luego, después de pedir: venga tu reino,
entonces vamos a decir, danos hoy el pan nuestro de cada día. Entonces ya podemos pedir lo que nos haga falta. Si tenemos necesidad de algo, Dios lo va a suplir de una manera maravillosa. Como no está el apóstol, puedo hablar de él. Fíjese que nosotros, cuando venimos al Salvador, como ya le comenté, veníamos sin nada. Y yo le preguntaba, ¿y cuándo vamos a comprar una casa? Porque empezamos a alquilar y alquilar por 5 años. ¿Cuándo vamos a alquilar una casa? Vamos a comprar una casa. Espérate, me dijo, porque primero es la casa de Dios y después va a ser nuestra casa. Pero habíamos dejado una casita alquilada allá en Guatemala. Y mire, cuando llegó el tiempo, la misma persona que nos la iba a comprar nos hizo una llamada. ¿Cómo buscó el teléfono? No lo sé. Lo que sí sé es que nos llamó y le dijo, tengo el dinero, le doy tanto por la casa. Y inmediatamente nos fuimos para Guatemala a hacer el negocio y ya traíamos para comprar nuestra casa. Así ha sido Dios de maravilloso. Pero primero, dijo el apóstol, primero la casa de Dios y después vendrá la casa para nosotros. Y se cumplió y no quedó mucha deuda, fíjese, poquita deuda quedó. La casa que compramos fue una casa preciosa y en el tiempo que el Señor le habló al apóstol y le dijo, cámbiate de casa ya. Y él se cambió de casa. Le dijo, anda a buscar casa. Fuimos con José a buscar la casa. Y cuando vendimos esa casa, nos dieron el doble de lo que nosotros la habíamos comprado. Entonces Dios estaba obrando, estaba haciendo cosas maravillosas. Y ahí, por eso es que tenemos esa casa donde estamos. Y para terminarla de pagar, como Él no está, ahorita puedo hablar de Él. Ahorita me las vamos a... No, pero estoy hablando bien, ¿verdad? Entonces fíjese que como solo fueron 2 hijos, ¿verdad? Y el papá le dejó una herencia bien preciosa. Pero cuando llegó el tiempo de comprar esa casa, ahí le llamaban a Isauro. Pero qué maravilloso, yo miraba eso, algo sobrenatural, algo bien especial. Pero ese peso de gloria se lo ha dado al apóstol y esos cuidados, porque él ha sido un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre que ha sabido llevar todo en orden, todo lo ha llevado en orden. Y todos los que han entrado a la iglesia, usted lo ve aquí, porque lo que nosotros tenemos, Dios le ha suplido de una forma maravillosa. Entonces, le llamaron a mi esposo, le llamaron desde Guatemala, desde Joyabac, y le dice, le quiero comprar el terreno que que su padre le dejó. Le doy tanto. Y entonces se lo fue a vender, lo trajo y se canceló esa casa. Así que la casa que tenemos no debemos nada, pero no le hemos pedido nada a nadie, porque eso sí lo tiene bien marcado el apóstol Isauro, que no, a quien le pedimos es al Todopoderoso. Y a la casa está cancelada, pero por la herencia que el Padre le dejó. Él ha sabido gobernar bien sus finanzas. Así es de especial. Entonces, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Por qué viene el pan nuestro de cada día y bien abundado? Porque somos temerosos de Dios, caminamos en sus caminos, como nos los está mostrando. Todos tienen un caminar diferente. No, nadie tiene un caminar igual. A uno los ha llamado al diaconado, a otros los ha llamado a ser ancianos, a otros los ha llamado a ser líderes de oración, a otros los han llamado a trabajar en discipulados, pero a todos nos llama el Señor a trabajar, porque somos el cuerpo de Cristo. No podemos estar sin hacer nada. Todos debemos caminar haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Él es el Todopoderoso, así que
damos el pan nuestro de cada día, Dios lo va a suplir. Y lo va a suplir porque va a ver que es un hombre fiel, una joven fiel, una mujer fiel. Y eso lo hemos comprobado de una manera maravillosa. Yo estoy admirada de trabajar en este reino y ser la esposa de un apóstol, porque he visto la gloria de Dios, he visto la mano poderosa de Dios actuando en nuestras vidas. Eso es precioso compartirlo. Y como es un día de líderes, ¿verdad? Y dice también, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Nadie debe tener deuda con nadie. Y nadie debe tener en su corazón pleito con nadie. Todos debemos pedir a Dios que nos dé esa capacidad de sonreír y ser la gente más alegre de esta tierra. Entonces, el Señor Jesús aprendió a orar también. Dice que en Marcos 6:46, después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Él tenía sus ratitos para orar y también para ayunar, ¿verdad? Saber cuántas veces no tuvo que ayunar el Señor Jesús y orar, pero eso sí nos los está enseñando. En Marcos 14:38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, dice, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a hacer un espíritu bien dispuesto? Ayunando y orando, buscando la revelación de nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Y también en Mateo 26:36 dice, ahí es lo que les comentaba. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Entonces sí había orado, tomaba su tiempo para orar el Señor Jesús. Él era Dios, Él era todopoderoso. Se puede decir que no necesitaba de estar orando, pero más sin embargo nos deja el ejemplo. Nosotros tenemos que aprender a orar y tenemos que aprender a ayunar. Y entonces, ¿qué vamos a recibir? Autoridad, esa autoridad delegada, porque Jesús dio instrucciones a sus discípulos y les refería parábolas a los oyentes, pero a sus discípulos les instruía por aparte y les dio autoridad y también les mostró una visión. El Señor Jesús les hacía cosas maravillosas, los enriquecía de una manera preciosa. Yo veo aquí, les mostró a Moisés y a Elías y Jesús vieron sus vestiduras resplandecientes. También les instruía diciendo, mira que nadie os engañe y que se cuidaran de la levadura de los religiosos. Por eso nosotros no debemos tener religión. Nosotros tenemos que tener el Evangelio de Jesucristo. Nosotros no debemos caminar religiosamente. Nosotros caminemos en novedad de vida y suplicándole a nuestro Padre Celestial que no vivamos como los fariseos. Porque los fariseos, le dice el Señor, apártense de los fariseos y de la levadura de ellos. Los religiosos son esa levadura que llevaban los fariseos. El Señor les proveyó sabiduría y esto es muy importante para hablar al pueblo. Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Nosotros debemos recibir esa autoridad también. Lo más maravilloso que yo puedo encontrar en este Evangelio es que Dios no ve varón y hembra. Todos somos unos en Cristo Jesús. Qué precioso, ¿verdad? Aunque el varón es la autoridad, el varón es la cabeza, nosotras las mujeres somos la ayuda idónea. Y debemos ser llenas del conocimiento de Dios.
porque en su palabra sí nos dice, de nuevo, el ayuno, la oración es parte de todo creyente para recibir conocimiento, para recibir gracia de Dios, para entender los misterios de su palabra y porque este debe ser maravilloso y elevado a nuestras vidas. En el diario vivir nosotros debemos ser sabios, crecer en el conocimiento, ser inteligentes, adquirir habilidades en su obra, ser llenos del temor de Dios y ser enriquecidos en su palabra con todo conocimiento. También debemos ser un pueblo muy discreto. Eso es muy importante. En Proverbios 5:2 dice, para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. Entonces sí debemos pedir a Dios con todas nuestras fuerzas, danos por favor ser discretos. Y también tenemos que buscar el temor de Dios, ¿verdad? Porque el temor de Dios nos va a hacer siempre apartados del pecado y Dios nos va a ver justos. La justicia de un creyente es apartarse del pecado. Todo pecado que le oferte el enemigo no lo recibamos. En Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Así que si tenemos temor a Dios, vamos a ser sabios, muy sabios. Y el conocimiento nos va a llevar siempre a la inteligencia. También debemos ser diligentes. En Isaías 26:9 nos dice, en la noche te desea mi alma, en verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia. Porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes del mundo. Entonces, como pueblo de Dios, debemos ser diligentes. Y en la noche, cuando nos acostamos, debemos decirle a nuestro Dios, te ama mi alma, Señor. Mi alma desea más de ti. Y en verdad mi espíritu dentro de mí te busca. Fíjese que en un momento, cuando recién comenzó la obra aquí en El Salvador, yo me busqué un grupo de hermanas para orar y memorizar palabra. Pero de repente a una hermana le empezó a perseguir porque ella tenía mucho dinero y tenía negocios. Y empezó a perseguirla. Empezó a ver un carro que la perseguía porque ella agarraba por un camino y el enemigo la seguía. Y ella empezó a citar la palabra, aquellos mensajes que nos habíamos memorizado, la palabra de Dios de memoria. Y cuando sintió, se había apartado el enemigo. ¿Por qué? Porque ella no tuvo temor a lo que el diablo quería hacerle. Empezó a decretar palabra de Dios y su temor fue delante del Todopoderoso, porque cuando tenemos temor de Dios y somos diligentes, la palabra de Dios se nos hace vida. Y eso debemos buscar siempre, buscar a Dios con diligencia, no ser perezosos para buscar a Dios. No sé cuánto tiempo usted dedica a la palabra, pero sí debemos dedicarle buen tiempo a estudiar la palabra del Señor, porque cuando estudiamos su palabra, Dios nos concede. Y también debemos tener el corazón de Dios. En Jeremías 3:15 dice, entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Nosotros vamos a ser esos líderes que vamos a apacentar al pueblo del Señor con sabiduría y con toda inteligencia y con todo temor de Dios. El pueblo se va a sentir contento, satisfecho y van a multiplicarse las ovejas en este lugar, porque hay líderes que trabajan con todos esos requerimientos que estoy mencionando. Recibir un espíritu extraordinario. Cuando ayunamos, cuando oramos, es cuando recibimos un espíritu extraordinario. En Daniel 5:12 lo leemos.
debido a que se halló un espíritu extraordinario. ¿Y cuál es qué provee ese espíritu extraordinario? Ciencia, inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas, solución de problemas difíciles. Eso es lo que va a pasar. Mire qué precioso es nuestro Dios. Entonces sí debemos pedir ese espíritu extraordinario para tener ciencia, inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles. Eso es son 5 regalos los que Dios nos va a proveer al recibir ese espíritu extraordinario. ¡Qué maravilloso es! Y también debemos ser llenos del conocimiento de Dios. Habacuc 2:14 dice, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. O sea, no es poquito, ¿verdad? En Ezequiel, a mí me gusta cantar este coro con los niños. No lo quiero a los tobillos, no lo quiero a las rodillas, no lo quiero a la cintura, no lo quiero a los hombros. Yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar en el río de Dios. ¿Y cuándo vamos a aprender a nadar en el río de Dios? Cuando tengamos ese espíritu extraordinario y cuando todo el conocimiento del glorioso Salvador. ¿Por qué hablamos del conocimiento y de la sabiduría constantemente? Porque a los discípulos les costó, y eso que el Maestro mismo les enseñaba, y todavía les costó. Y ahora nosotros, que nos está dando la oportunidad de darles la palabra a ustedes, y ustedes están dispuestos a recibirlas. Porque sí, y las riquezas de Dios. En Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios, eso no se consigue solo así. Se consigue ayunando y orando, pero como dije al principio, ¿verdad? No cuartos de ayuno, no mitad de ayunos, ayunos completos, por favor, hermanos. No sé cuánto ora usted, pero solo así vamos a descubrir las profundidades de Dios. Solo así vamos a descubrir con los límites de nuestro poderoso Dios. Bueno, yo ya terminé. Pero sí les quiero dejar esas características que van a mostrarse a nuestras vidas cuando nosotros decidamos ayunar y orar. Pero tenemos que aprenderlo. Tenemos que suplicar al Todopoderoso que nos dé la capacidad para recibir todos esos regalos del reino eterno. Son para todos los hijos de Dios. Gloria a Dios. Quiere ponerse de pie y hablar con su Padre Celestial. Si quiere venir aquí adelante, véngase, venga a hacer pactos con Dios, porque Dios los escucha. Dios quiere que nosotros hagamos ayuno y oración. Si ya los había olvidado, este es el momento para retomarlo. Vengamos a los ayunos los sábados, retomemos esos ayunos y declaremos que tenemos necesidad de esos regalos, de esas riquezas de Dios, porque Dios es poderoso y nos lo puede dar, pero sí tenemos que humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Pidamos al Todopoderoso, bendice Señor en este lugar, en el poderoso nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, venimos a interceder por este pueblo.